Mis queridísimos hermanos, mis queridísimos amigos, y siempre incluyo mis queridos hijos, aquí en Panamá, en Latinoamérica y en todo el mundo. Yo no hago este asunto de video a menos que tenga una dirección exacta de mi Dios, de mi Señor, de algo que recibí de Dios y amerita que lo comparta con el mundo, con el pueblo de Dios. No ando buscando clics, no ando buscando suscriptores, ando buscando corazones que están abiertos a lo que el Espíritu le está diciendo hoy a la iglesia. Si me permiten hoy hacer una declaración de mi vida desde anoche, y espero que tenga un corazón para entenderlo. Anoche, desde las 12 de la noche hasta las 3:03 de esta mañana, estuve en oración con Dios. Posiblemente en algunos de esos tiempos me dormí, en otras me desperté, en otras intercedí en español, en otras intercedí en inglés, en otras intercedí en el Espíritu. Bueno, hablando con mi Padre Celestial, escuchen, siempre recordándole a Él lo importante que es para mí que Él me diga como Jesús que está complacido conmigo. Para mí eso tiene mucho valor. Ahora le pido, lléname de ti, por favor, mi espíritu, alma y cuerpo. Le estoy pidiendo a Dios, al Padre. Por la gracia de Dios, hoy amanecí con una fuerza nueva en mi cuerpo, después de un fin de semana bastante cargado. Ahora le pido al Padre que me bendiga una vez más, como bendijo a Adán al principio, a Noé, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no ha cambiado de opinión para bendecir a los seres humanos, especialmente los que Él escoge para grandes propósitos en la tierra. Es un patrón que lo encontramos en toda la Biblia. Hice esta oración corta. Padre, que yo sea responsable con esa bendición que tú me das, sabiendo que soy bendecido para bendecir. Declaro hoy, esa era mi oración, que toda mi familia está bendecida conmigo, mis bienes, mi iglesia en Panamá y el ministerio Maranata a nivel mundial. Bueno, y después de eso, pues yo simplemente iba posiblemente a buscar uno de mis libros de oración y empezar a leerlo y leer, orar en lengua, orar en español, a veces orar en inglés, cantar algún cántico, algún himno. Pero, sorpresivamente a las 9:15, aleluya, recibo esto de Dios. Yo sé que algunos objetan a eso. Yo no puedo dejar de decir lo que yo he visto y lo que yo he oído. Si alguien tiene reservas en cuanto a eso, está bien, usted tiene el derecho a eso. Pero no importa el comentario que alguien haga, eso a mí no me va a cambiar mi forma de yo servir a Dios por 49 años de ministerio y 77 años de vida en Dios. Yo oí esto que me sacudió a mí. ¿Dejará Dios sin poder, salud y recursos al hombre o a la mujer que Él ha llamado soberanamente para propósitos en la tierra? Es una pregunta que a mí me caló hondo, porque Dios me ha llamado a mí para propósitos especiales en la tierra, de cosas que yo nunca pensé ni imaginé. Escucha otra pregunta, y es la siguiente: ¿por qué hombres, pueden ser también mujeres, que en un momento fueron altamente usados por Dios, terminan en tragedia o se les corta la vida prematuramente? Miren, mis queridos, yo me he hecho esa pregunta por toda mi vida, porque yo he visto mucho, he leído mucho, he entendido mucho. Y ahora viene esa pregunta: ¿por qué hombres que en un momento fueron altamente usados por Dios terminan en tragedia? Y el primero que me examino soy yo, porque yo sé que Dios me usa. O se les corta la vida prematuramente sin haber terminado lo que Dios
les encomendó. Y yo sé que hay diferentes ideas, fue el diablo, fue que ya Dios esto y Dios lo otro. Bueno, sucede que ninguna de esas respuestas satisface mi espíritu y menos mi curiosidad teológica, porque tengo un poquito también de curiosidad teológica. Y hubo una pregunta que yo hice, o Dios me la hizo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Y yo le pregunté a Dios, ¿qué fue lo que le sucedió? Yo creía que ya ahí había terminado ya el tipo de entrevista que Dios me estaba haciendo. Pero entonces, Dios empieza a darme las razones. Y quiero que usted entienda esto. Estas razones no son el todo inclusive. Es posible que haya muchas otras razones, pero yo solamente tengo que comunicar lo que Dios me comunicó. Número uno, lo primero que yo oí fue esto. A ellos se les olvidó que Dios los llamó para que fueran solo para Él. Es interesante que en el mensaje que yo prediqué de que Dios nos quiere llenos de Él, simplemente porque Él nos quiere llenar para Él, solo para Él. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras mejores, nuestro amor, todo es para Él. Pero esto es lo que sucede con estos hombres. Me pudiera suceder a mí. Se les olvidó que Dios los llamó para que fueran solo para Él. Cuando yo oigo eso, yo tiemblo. Yo tiemblo porque básicamente eso confirma lo que yo prediqué este sábado pasado. Ahora, la segunda razón que yo recibí fue la siguiente. Se enamoraron más de las gracias y poder del Dios en ellos que el mismo Dios que le dio la gracia. Vamos a ponerlo en esta forma. Tenemos un hijo en la casa o una niñita, puede ser de 2 o 3 años. Al niño le traemos un carrito de juguete que él había deseado y a la niña le traímos esa muñequita que ella ha estado hasta orando a ver si sus papás o sus tíos se la regalan. Bueno, de momento se les entrega el carrito al niño y se le entrega la muñequita a la niña. ¿Qué sucede? Ni dieron gracias, salieron corriendo el niño a jugar con el carrito en alguna superficie y la niña allá a hablarle a la muñeca como si la muñeca fuera una hija de ella. Bueno, ¿qué indica esto? Que los dos se enamoraron más de la gracia que recibieron, del regalo que recibieron, que de la persona que le dio el regalo. Quiero que ustedes entiendan en esta forma tan suave que Dios me lo está dando para explicarlo a ustedes. Todos estamos muy dados al peligro de enamorarnos más de la gracia y el poder. Hermano, la gracia de Dios gusta. La manifestación del poder en uno gusta. Pero el asunto es que no podemos enamorarnos más de la gracia y el poder de Dios que del mismo Dios que nos dio la gracia. Dios. Por lo tanto, cuando no sentimos poder, cuando no sentimos ese baño de gracia, tenemos que seguir amando a Dios. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir haciendo todo lo que hacemos. Porque, aleluya, te dije en el punto 1 que Dios nos llamó para que fueran solo para Él. Así que tenemos que vivir eternamente enamorados de Dios. ¿Me estás entendiendo, querido? Ok. Número 3. ¿Qué pasó con estos hombres o mujeres que terminaron en tragedia, en vergüenza o se les corta la vida prematuramente? Número 3. Se empezaron a mirar más hacia adentro que hacia arriba. Y está bien. Está bien. Yo soy alguien que predica mucho de lo que está dentro de mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Somos templos del Espíritu Santo. Somos nueva creación. Somos la justicia de Dios en Cristo. Hay un tesoro de gloria en nosotros. Y todo eso está bien. Pero cuando estoy aquí, Dios se refería, y yo entiendo que Dios se refería, cuando miramos más hacia adentro a nosotros, o sea, al ego, a lo que yo soy, a lo que yo puedo hacer, a lo que yo he logrado, a la gran Babilonia que edifiqué, como dijo Nabucodonosor.
Y es un peligro cuando se empiezan a mirar más hacia adentro que hacia arriba, creyendo, peligroso, que en alguna forma ellos están produciendo lo sobrenatural y lo espiritual, que lo están produciendo porque pagué el precio para esto, ayuné 40 días. Hay gente que después de un ayuno de 40 días se han reventado y no han hecho nada más nunca. Algunos hasta se fueron al mundo. ¿Por qué? Porque se están mirando hacia adentro, creyendo que son ellos, creyendo que en alguna forma ellos estaban produciendo lo sobrenatural y lo espiritual. Algo que yo hago bien claro, especialmente cuando tengo aquí mis noches de sanidad los domingos por la noche, es hacer claro: yo no produzco nada. Yo soy un contenedor. Yo soy un vaso. Mi única responsabilidad es mantener el vaso limpio y el vaso abierto y el vaso dispuesto para que Dios lo llene como Él quiera y que yo lo vacíe en otro cuando Él me diga y como Él me diga. Este punto 3 es uno de los más peligrosos que yo estoy observando. Porque yo puedo, o sea, aun si yo no fuera profeta, simplemente al yo leer la Biblia y ver los principios bíblicos de la Biblia, yo te puedo decir exactamente cuál va a ser el futuro de casi el 100% de los ministros que no están haciendo la voluntad de Dios. Te lo puedo decir. ¿Por qué razón? La Biblia, soy hijo de pastor, vi como mi papá llegó a los 94 años, ¿entiendes? He leído tanta historia y sé cuáles son los principios bíblicos para tú durar. Ahora, vamos a ver entonces ahora al 4, ¿por qué se destruyeron? Escúchame bien ahora, querido. Ellos cayeron en el engaño que podían servir con su espíritu al Señor. Con su espíritu, o sea, con su espíritu, ok, gloria a Dios. A la misma vez descuidaron el estado de su alma, o sea, no renovaron su alma constantemente con la palabra de Dios. Ya no leen la Biblia para vivir, sino para predicar o para conseguir un mensaje. No tienen, o sea, no, y tenemos que entender que es la palabra de Dios la que salva el alma, la que salva nuestras emociones, la que cambia nuestro intelecto, la que cambia nuestra voluntad. Así que, no. Yo tengo el espíritu, este espíritu, pero descuidaron el estado de su alma. Pero algo más peligroso. Llegaron a pensar que sus cuerpos eran de ellos, en vez de saber que eran de su Creador. Con todo respeto, aleluya, no toman una semana para irse a un monte o irse a una casa en una ladera, en una montaña, a estar con Dios, a buscar un Dios, porque están muy ocupados en el ministerio, ¿entiendes? O sea, esa semana que pierdan, están perdiendo 10 o 20 mil dólares que le pueden dar en cualquier evento en otro lugar. Ok, ahora, no gastan, o sea, no invierten una semana en Dios para pasar tiempo con Dios, pero no tienen objeción ninguna en salir del país e irse a un lugar o una semana o lo que sea para hacerse una cirugía plástica en el rostro o en las orejas o en las narices, o si son femeninas, en los pechos, vamos a hablar así de una vez. Ahora, ¿por qué? Porque sus cuerpos son de ellos, en vez de saber que eran de su Creador. Hay una gran contradicción en este mensaje de santidad que la iglesia ha perdido, y tenemos que recapturarlo si queremos una nueva generación de predicadores serios, si queremos una manifestación nueva de la gloria de Dios, si queremos que otra vez aparezcan en la esfera los Gilles, los Wesley, los Martín Lutero, ¿entiendes? Los Billy Graham. Vamos a tener que regresar a esa santidad, que es una santidad integral. Pablo nos dijo cuál era: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Así que este punto 4, escúcheme los que están cometiendo estos errores.
Yo no tengo una vendetta personal contra alguien. Cuando Dios me da esto, yo no estoy pensando en nadie. Después que Dios me lo da, es que yo puedo pensar en personas que están cometiendo esto, porque es obvio, el mundo entero lo sabe. Pero voy a repetir, cayeron en el engaño que podían servir con su espíritu al Señor y a la misma vez que descuidaron el estado de su alma. Y llegaron a pensar que sus cuerpos eran de ellos en vez de saber que eran de su Creador. Y vamos al punto 5. Y me tomo un cafecito, ¿no? ¿Puedo? Ok, tengamos un café, mis hijos. En el punto 5, como muchos recibieron una gracia divina, porque muchos se les manifestó un don de sanidad o de profecía sin haber hecho un ayuno, sin tener una vida disciplinada de oración, pero por alguna razón la gracia divina se manifestó para hacer y adquirir cosas que normalmente no podían adquirir. Normalmente no podían adquirir. Y como lo recibieron por gracia, pues, wow, pues, no le costó. No le costó. Quiero decirle algo, ese no ha sido mi caso. Quiero que ustedes entiendan. Para mí, cada pulgada, cada centímetro que yo he tenido que heredar o que conquistar, ha sido paso a paso, sacrificio a sacrificio, oración a oración, largos ayunos, largas vigilias, largos sufrimientos, muchas muertes. Yo no voy a cuestionar la gracia divina que vino sobre otro. Espero que la disfrute. Pero hay un gran problema. Y quiero que me escuchen. Los que me están escuchando, ustedes saben quiénes son. Como muchos recibieron una gracia divina para hacer y adquirir cosas que normalmente no podían adquirir, llegaron a pensar que la gracia los iba a cubrir y los iba a proteger aún en sus actos de desobediencia. Puedo añadirle a eso, en sus actos de inmoralidad o en sus actos de corrupción que cometieron adrede. ¿Por qué los cometieron adrede? Porque muchos de ellos enseguida se suscriben a salvo, siempre salvo. La gracia me cubre. No sean religiosos. Que nadie se meta con mi forma de yo vivir. Yo soy libre. Libre para pecar o libre de pecar. Yo soy libre pero de pecar, pero yo no soy libre para pecar. Porque Cristo me hizo su esclavo y Él es mi Señor. Aleluya. Antes pensaba, creyendo que era libre, como dice la canción. Porque creía que yo tenía el control. Aleluya. Hoy me di cuenta, aleluya, que no, que es diferente. Jesús es mi Señor. Dios Padre es mi dueño. Él me quiere para Él, me quiere poseer completo. Jesucristo es mi Salvador. Él no simplemente salvó una tercera parte. Él no me salvó por parte. Él me salvó integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Y Él quiere que yo me santifique espíritu, alma y cuerpo. Voy a repetir otra vez el punto 5, es muy importante. Como muchos recibieron una gracia divina para hacer y adquirir cosas que normalmente no podían adquirir, llegaron a pensar que la gracia los iba a cubrir y a proteger aún en sus actos de desobediencia, de rebelión, de adulterio, de fornicación, que cometieron adrede. Número 6. ¿Por qué se destruyen los hombres solitos? Se les olvidó que se requiere más ayuno y oración para conservar y operar en una unción y un llamado que para recibir ese llamado y esa unción. Todo lo que se recibe en ayuno, en oración, en búsqueda, en 1000 muertes, en gran preparación, leyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene que conservarse y tiene que operar, aleluya, en una unción y un llamado, pero para eso hace falta la oración y el ayuno. Jesús nos da el ejemplo. Con todo respeto, yo admiro a todos los hombres, pero al primero que yo admiro y al primero que yo respeto y al primero que yo trato de imitarlo al pie de la letra era Jesús. Cada mañana se levantaba a buscar el rostro de Dios. Casi siempre que terminaba sus grandes campañas evangelísticas, por la noche se iba al monte a orar, donde Dios le hablaba, donde Dios le decía en el peligro que estaban sus discípulos. En una de estas vio a sus discípulos amenazados por una tempestad. Salió corriendo, posiblemente fue trasladado en el espíritu, fue al mar y los auxilió. ¿Por qué?
porque Jesús se sentía responsable del ministerio. Yo no sé, querido pastor que me estés escuchando, apóstol, profeta, lo que sea, mujer de Dios, hombre de Dios. Tú no te sientes responsable por lo que Dios te ha dado, que tú ni yo nos merecemos. Si tú crees que te lo dio por gracia porque tú no te lo mereces, con más razón, con más peso, debes verdaderamente cuidar lo que Dios te dio, porque fueron talentos que Dios te dio, porque fue una gracia que Dios te dio. Ahora, número 7, la séptima razón. Esta gente no estudiaron a Jesús, que se vació de sí mismo para cumplir el ministerio que su Padre se vació de sí mismo. Él dijo, yo no puedo hacer nada, el Padre mío hace las obras, no yo si Él. Lo que yo digo, lo que yo hago es lo que yo veo, es lo que Él me enseña a mí. Y eso sucedía en esas sesiones que tenía cada día con el Padre. Por lo tanto, se llenaron de ellos mismos, pensando que eran un semidios que puede actuar independientemente de Dios. Lo siento mucho. Las cosas que yo veo, la forma como se manejan las finanzas, la forma como se pide las ofrendas, la forma, aleluya, como aún algunas supuestas mujeres de Dios usando su plataforma para hablar con connotación sexual o hablar de que si se acostaron o no se acostaron con su marido antes del culto para estar y quemarse ungida. Usted había oído una aberración peor que esa. Se ha dicho y está ahí en las redes sociales. ¿Qué sucede, por favor? No estudiaron a Jesús, que se vació de sí mismo para cumplir el ministerio que su Padre le dio. Ellos hicieron lo contrario. Se llenaron de ellos mismos. Se inflaron pensando que eran un semidios que puede actuar independientemente de Dios. Por eso tú los ves que son intocables. Claro que necesitan 7 escoltas. Porque no solamente el diablo lo está esperando, el mundo del crimen lo está esperando por los favores que le deben a ellos. Señor nos guarde. Y no tengo envidia de nadie. Y no estoy compitiendo con nadie. Para todo lo que tengo, mi fe me ha sido suficiente y Dios. Yo lo que quiero es que no mueras antes de tiempo. Que no te enfermes antes de tiempo. Que no tengas un accidente de automóvil que te saque de este planeta. Y después no sepas a dónde vas a ir. Que es lo más peligroso y lo más trágico. Es un mensaje de urgencia, por favor. Dios me lo dio proféticamente. Número 8. ¿Qué hicieron? Empezaron a vivir más para conformarse más a la cultura que los rodea, que a la alta cultura del reino de Dios. Por lo tanto, no tienen problema con esta cultura de inclusión en cuanto a los géneros. No tienen problema con todo este asunto, aleluya, este asunto, esta revolución sodomita que quiere entrar a las iglesias. No, ¿por qué? Porque ahora se busca más la cultura de nuestro tiempo que la alta cultura del reino de Dios. Wow. Número 9. Me queda uno más, 10. ¿Cuál fue el problema con ellos? Creían que su unción, no toquéis al ungido. Wow. Creían que su llamado, creían que su poder sería un escudo seguro contra las estrategias del diablo. Se les olvidó que Satanás no respeta la unción en un vaso de barro que está en pecado. Satanás no le importa tu llamado en un vaso de barro que está corrupto. Satanás no respeta, aleluya, las señales y milagros, aleluya, en una persona que no está dedicada a Dios. En el momento que tú sacas, yo no sé de mí, yo no sé de ti, yo sé de mí. Yo tengo miedo, y voy a usar la palabra miedo, no temo. Yo tengo miedo de salirme de ese círculo de protección, ni una pulgada, ni una pulgada, ni un centímetro. Yo sé que en el momento que yo saco un dedito o saco una patita, como decimos, Satanás puede enviarme un demonio. Satanás puede destruirme, Satanás puede matarme. ¿Por qué? Y no me cites el Salmo 91 porque yo te lo voy a citar. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿oíste eso? Y mora bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el que va a recibir bendición de Dios. A ese es que Dios va a proteger. Ese es el que está seguro. A ese es al cual el ángel, Dios mandará su ángel para bendecirlo y para ayudarlo. Pastor, apóstol, pero usted vive una vida demasiado estrecha. Suficientemente estrecha para que el diablo no quepa.
para que el ego no se infle, suficientemente estrecha para caminar en amor, caminar en santidad, haciendo la voluntad de Dios. Algunos no entienden esto, no es mi problema. Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios me ha revelado que tengo que vivir. Eso creo que me puede asegurar los 120 años de edad antes que Cristo venga. Nunca creas que tu unción, que tu llamado y tu poder es un escudo seguro contra las estrategias del diablo. Número 10. Casi siempre caen en las faldas de Dalila. Ustedes conocen la Biblia, los que están escuchando este mensaje. Casi siempre caen vendiendo el don como Balaán. Casi siempre caen en una falsa doctrina que los deja desnudos de la santidad de Dios. Y como consecuencia quedan expuestos a toda obra de Satanás y no hay nada que Dios pueda hacer para sanarlos. No hay nada que Dios pueda hacer para liberarlos. No hay nada que Dios pueda hacer para protegerlos de los ataques del mismo diablo que los engañó. Cuando Saúl desobedeció a Dios, aleluya, se llenó de altanería. Por más que consultaba a Dios, no podía tener palabra de Dios. ¿A qué optó? A ir donde la bruja de Endor, para que una bruja, la misma bruja que él había sacado del reino, fue a donde una de ellas. ¿Por qué? Porque todo el que pierde la unción tiene que correr detrás de los santeros, detrás de los espiritistas, detrás de aquellos que están consultando las ciencias ocultas, porque ya no están oyendo a Dios. Yo lo siento mucho. Hay muchas palabras de conocimiento que no es Dios quien les está dando. Las está dando el espíritu satánico. Hay muchas llamadas profecías. Dios no las está dando. ¿Por qué razón? Porque las personas que lo están dando no están viviendo a la altura de la santidad de Dios. Jesús fue a un Nicodemo, aleluya, que no era a un discípulo, dijo: nadie puede hacer estas cosas si no fuere Dios con él. Pero no tomemos eso como un cheque en blanco, porque hay falsificaciones de sanidad, hay falsificaciones de dones, hay falsificaciones de señales. Dice que el anticristo hará señales. Wow. Siempre caen en las faldas de Dalila, vendiendo el don como Balaán, o en una falsa doctrina que los deja desnudos de la santidad de Dios y quedan expuestos a toda obra de Satanás. Y no hay nada que Dios pueda hacer para sanarlos, liberarlos o protegerlos de los ataques del mismo diablo que los engañó. Ahí tenemos ejemplos de hombres más grandes que nosotros. Tenemos el ejemplo de Brahman, ¿entiendes? Tenemos el ejemplo de Dow en Estados Unidos. Tenemos el ejemplo de muchos otros, aleluya, que en este caso particular no se perdieron, pero Dios tuvo que cortarlos. Dios los cortó. Dios les mandó mensajes proféticos. Pero otro de ellos fue Jacob en Estados Unidos. Los que han leído, los generales de Dios, saben que no estoy mintiendo. Esto está ya, esto es historia. Y muchos más. A un gran evangelista que Dios usó en la República Dominicana. Hacía milagros espantosos. ¿Cómo murió? Murió, aleluya, achicharrado en un fuego, en un sitio de pecado en Estados Unidos. El hombre que hacía grandes milagros y maravillas. ¿Por qué razón? Porque no observaron estas cosas. Y al final de cuentas Dios me dio que sustentara esto con una escritura, y con eso voy a terminar, y después una oración. 1 Corintios 9, 26, 27 nos habla el apóstol Pablo. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo vivía con el temor de ser eliminado como hombre de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de las Américas. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, mi carne, y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado.
Y la Nueva Traducción Viviente lo dice en esta forma: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. La versión del 60 dice eliminado, las otras dos dicen descalificado. ¿Y qué problema cuando Dios te descalifica? Quédate reprobado. Hice esta oración y la quiero hacer antes de despedirme de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Padre amado, gracias porque una vez más sé que te has hecho presente en mi cuarto de oración para enseñarme, para santificarme, para prepararme para grandezas y para que yo pueda ser tu instrumento para ayudar y liberar a otros de ser vislumbrados con su misma luz como Lucifer, de ser engañados con su mismo poder como Sansón y de caer muertos con su propia espada como Saúl. Por favor, mi Padre eterno y mi Dios y Señor presente, cuídame y guárdame de ser engañado con mi propia grandeza y ser destruido con el mismo poder que usé para destruir las obras del diablo. Y ahora babatula babando roboquite y hasta le becotoro la babaca. Renda catira la babaca te vendo boquita, rendo cotire babashira bacateriando lo boquita y andalba. Endro boquete y andalba. Y ahora, Señor, yo oro, Señor. Yo oro por mis hermanos, yo oro por mis amigos, yo oro por mis hijos. Yo oro por todos los compañeros ministeriales de cualquier denominación, Señor, aleluya. Desde la iglesia evangélica aún hasta la iglesia católica, Señor. Yo oro, Señor, que cada uno de ellos se dé cuenta, aleluya, de la seriedad que es. Señor, si alguno desea obispado, buena obra desea. Al que más se le da, más se le requiere, Señor. Hay cosas, oh Dios, que tú no le vas a pedir cuenta, Señor, a la ovejita que hace una semana que está en la iglesia. Pero a un apóstol o a un pastor que ha estado 49 años de pastor, no se le va a perdonar nada de eso, porque al que más se le da, más se requiere, Padre. Yo pido, Señor, un espíritu de arrepentimiento por muchos de estos profetas, de estos apóstoles, de estos evangelistas, de estos hombres que tienen grandeza, Señor. Tienen grandeza en número, tienen grandeza en edificios, tienen grandeza en su cuenta bancaria, pero lo que tienen por dentro, Señor, es muy poco, Señor. Y yo espero, Señor, que no le esté pasando a ellos lo que leí una vez o oí una vez decir a un hombre de Dios. Y termino con esto, que es una pequeña historia. Decía este hombre de Dios que él estaba ante Dios y él creía que era muy grande. Y él estaba orando: Señor, 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 en oración y ayuno, revélame, Señor, cuán grande yo soy como hombre de Dios. Bueno, ¿qué sucedió? Estaba en el ayuno, tuvo una visión. En la visión vio lo que aquí le decimos un guineo o un plátano, un banano, muy grande y muy saludable por fuera. Y él dice: ¿por qué Dios me está enseñando un plátano, un banano o un guineo? Bueno, cuando él nota que el banano, el guineo, se empieza a abrir él solo. O sea, así, cada una de las hojas o de la cáscara empezó. Y él está esperando ver un banano grande, hermoso, por lo que había afuera. Cuando llega al fondo de las cáscaras, él ve una cosita muy pequeñita así, muy pequeñita. Y cuando oye la voz que le dice: ese eres tú, así eres tú por dentro. Una pregunta: ¿cómo estamos nosotros? ¿Seremos todo apariencia por fuera? ¿Engañamos al mundo? ¿Nos engañamos a nosotros mismos? ¿Engañamos a los que nos traen la plata, a los que nos aplauden, a los que nos dan las grandes ofrendas? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Nos verá como vio aquel hombre de Dios? Que era simplemente pura hoja, pero no había sustancia. Los amo y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Son muy especiales para mí. Oren siempre por mí, para que no me dañe. Chao.